recibió. Ingratos hemos de alejarnos de aquel que tanto nos amó, y con anhelo de salvarnos su propia vida entregó. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor, santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación, fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Bendiciones, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Bienvenidos al programa Estudiando Juntos la Biblia, el día viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Nuevamente nos reencontramos para darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de estudiar juntos su palabra. Les doy la bienvenida una vez más y damos gracias al Señor que nos permite llegar a este día viernes, día de preparación. Y por anticipado quiero desearles un feliz y bendecido día del Señor. Antes de entrar de lleno a la presentación de este importante estudio de hoy, vamos a tener una palabra de oración para que así invitemos juntos la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio. Oremos, por favor. Padre Celestial, en este día viernes, fin de esta semana laboral prácticamente, gracias por habernos cuidado, protegido y liberado de tantos peligros durante esta semana. Gracias por todas sus bendiciones, por el don de la vida que nos permite llegar hasta este día nuevamente y poder estudiar su palabra. Pido una bendición por cada uno de los hermanos y hermanas que se están conectando en estos momentos, donde quiera que estén viendo esta programación. Oramos para que este mensaje de hoy podamos entenderlo y podamos comprenderlo. Gracias por escucharnos. Pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, como dice Juan 14:26, que nos pueda enseñar las cosas que necesitamos aprender en su palabra. Se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Estamos de nuevo en este programa estudiando juntos la Biblia, queridos hermanos y hermanas. Recuerde que estamos saliendo en vivo en estos momentos por nuestras 3 plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. Todavía tiene la oportunidad de enviarle este enlace que estamos saliendo ahora a cualquier persona que usted conozca, a cualquier familiar suyo, cualquier compañero o compañera de trabajo, para que también se beneficie con el contenido de este programa de hoy. Así que me da mucho gusto de saludarle nuevamente y gracias una vez más por su asistencia a estos programas, por su fiel sintonía. Si usted está visitándonos por primera vez a través de esta programación, lo único que le pedimos siempre es de suscribirse a nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube. Al suscribirse, no se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones. Al hacerlo, usted recibirá siempre la notificación a su teléfono inteligente o tableta
cada vez que esta programación esté saliendo en vivo o cada vez que se suba un tema nuevo a estas 3 plataformas. Y también no se olvide darle un me gusta a estos videos. De esa manera ustedes nos ayudan para que este canal pueda seguir creciendo y muchas otras personas puedan conocer estos mensajes que se predican a través de estas plataformas cada semana. Recuerden que salimos en vivo también por estas 3 mismas plataformas todos los sábados desde nuestra iglesia local a partir de las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Bien, vamos entonces a entrar de lleno a la presentación de este programa de hoy. Recuerde que estamos estudiando las parábolas de Jesús y hoy no es la excepción. Vamos a continuar con esta parábola que hemos dejado prácticamente en el tintero. Y como ustedes ven ahí en vuestras pantallas, la serie que estoy abordando es la serie. Recuerden que la serie puede tomar varios temas o muchos temas. Es titulada Parábolas de Vida Eterna. Recuerden que ya bajo ese título que ustedes ven ahí en pantalla, queridos hermanos y hermanas, ya está una carpeta preparada en nuestro canal El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube. Solamente usted tiene que ir allí al encasillado que dice listas o playlists y busque esa carpeta y puede ver el tema desde el tema número 1 hasta el tema que vamos a abordar en esta hora. Y dicho sea de paso, vamos a continuar con esta parábola importantísima, parábola del rico y Lázaro. Hoy sería la parte número 3. Vamos a la parte introductoria de este estudio de hoy, por supuesto, y lo encontramos el versículo de introducción, Juan capítulo 5, versículo 39, palabras de Jesús. Jesús dijo estas palabras que las leemos tan a menudo, pero podemos correr el peligro de no darles, no detenernos y pensar qué quiso decir con estas palabras nuestro Señor y Salvador Jesucristo, contenidas en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿cuál es el consejo que Jesús nos da a través de este texto bíblico, queridos hermanos y hermanas? Escudriñad, no leer. Jesús nunca dijo, lean las Escrituras. No, escudriñen las Escrituras, que son 2 cosas muy diferentes. Cuando nosotros leemos algo, por ejemplo, cuando leemos el periódico, leemos una noticia en las redes sociales o leemos una revista, tendemos a olvidarnos de lo que leímos en 1 o 2 días. Pero escudriñar es algo muy diferente. Ustedes se preguntarán, ¿por qué he tomado tanto tiempo en escudriñar esa parábola del rico y Lázaro? Porque ya vamos por el programa número 3, una parábola tan sencilla que es corta, unos cuantos textos bíblicos. Permítame decirles el por qué. Esta parábola del rico y Lázaro, nosotros tenemos que comprenderla a cabalidad. Por eso tenemos que escudriñarla. ¿Por qué? Usted se preguntará. Porque esta parábola, de todas las parábolas que Jesús narró en esta tierra, cuando estuvo aquí en esta tierra, esta ha sido una de las parábolas más mal interpretadas por el mundo religioso de este tiempo del fin. Es una de las parábolas que más se ha sacado de su contexto original, tristemente. Es una de las parábolas que más se ha torcido para conveniencia de muchos pastores o líderes religiosos. Cuando usted se encuentre con una persona, tal vez de otra denominación religiosa, usted, por así decirlo, que cree, como dice la palabra de Dios, que cuando uno muere no va al cielo, ni tampoco va a un supuesto infierno, sino que regresa al polvo de la tierra hasta el día de la resurrección de los justos, cuando Cristo venga por segunda vez. Tal vez usted se encontrará con una persona que no crea lo que usted cree, o que no se le ha enseñado a la iglesia donde él asiste de que los muertos no están ni en el cielo, ni mucho menos en el infierno, sino que están descansando en el polvo de la tierra. Pero cuando usted habla con esa persona y sabe su posición de acuerdo a la palabra de Dios, lo primero que esa persona le va a sacar es esta parábola.
Ah, no, pero aquí dicen ellos. La Biblia dice claramente, le voy a mostrar que usted está equivocado. Le van a decir a usted. Aquí dice, Jesús habló del rico y de Lázaro. Y aquí dice que cuando el Lázaro murió, se fue al seno de Abraham. O sea, se fue al cielo. Y cuando el rico murió, se fue al infierno. Entonces, ¿qué va a hacer usted, querido hermano y hermana? ¿Cómo usted va a confrontar la posición de esa otra persona que quiere tratar de probarle a usted con esa sola parábola de que el justo, en este caso Lázaro, que era un hombre bueno, era un mendigo, no le hacía daño a nadie, solo mendigaba y pedía pan, se fue al morir directamente al cielo, según esta creencia? Y el rico, que fue un hombre malo supuestamente, que nunca ayudó a los pobres, no le interesó el beneficio de los más necesitados, al morir se fue directamente al infierno. Entonces, ¿cómo contestaría usted? Entonces, esta parábola ha sido mal usada, tristemente, por el así llamado mundo cristiano, para tratar de probar, oigan bien, solo con esta parábola, de que el justo o la persona buena, entre comillas, al morir se va directamente al cielo, y el malo, representado por el rico en la parábola, al morir se va directamente al infierno. Por eso es que tenemos que escudriñar, tenemos que seguir el consejo de Juan 5:39. Y hoy vamos a abordar otra parte muy importante de esta parábola para que nosotros podamos ir entendiendo por qué Jesús narró esta parábola. ¿Por qué esta parábola ha creado tanta confusión, supuestamente, en el mundo religioso hoy o en el mundo cristiano hoy? ¿Saben por qué ha causado o por qué ha provocado tanta confusión? ¿Quieres saberlo? Porque las personas no escudriñan la Escritura. Las personas se limitan solo a leer la Escritura y a darle su propia interpretación. Y por eso estos grandes líderes religiosos predican este mensaje torcido de detrás de sus púlpitos en sus respectivas iglesias, y los miembros reciben ese mensaje y llegan a creerlo. Sí, el pastor lo dice. Si el pastor lo dice, tenemos que creerlo porque él es el pastor de nuestra iglesia y él sabe mucho. Él es un hombre muy conocedor de las Escrituras. Pero la palabra del Señor nos dice, escudriñad las Escrituras, los principios que mencionamos en los temas número 1 y el tema número 2, el consejo del profeta Isaías, que dice que tenemos que estudiar un poquito aquí y otro poquito allá, renglón tras renglón, línea sobre línea, un versículo aquí y otro versículo allá. Así es que se escudriñan las Escrituras. Por eso es que hay tanta confusión en el mundo religioso hoy. Vamos a continuar entonces. Veamos esta definición de la palabra en griego para escudriñad, de acuerdo a Juan 5:39, porque Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Entonces esa palabra escudriñad en griego es eraunao. ¿Y qué significa eraunao? Cuando Jesús dijo escudriñad las Escrituras, ¿qué quiso decir Jesús? ¿Dijo leed las Escrituras? Esa definición no aparece en esta palabra original en griego. Dice, significa escudriñar, significa buscar, significa escudriñar, significa examinar, pero no aparece la palabra leer. ¿Por qué no aparece la palabra leer en el original en griego, eraunao, que quiere decir escudriñad o escudriñar? Porque Jesús nunca dijo leer las Escrituras, sino que dijo busquen. Hay que buscar, como cuando alguien está buscando un tesoro que está enterrado en la tierra. Hay que escudriñar, dijo Jesús. Hay que examinar texto por texto para poder conocer el contexto y el mensaje correcto y darle la interpretación correcta. Diccionario Strong's de palabras griegas, número 2045, página 1111. En el estudio anterior repasamos estos tres importantes puntos. Número 1, el hombre rico de la parábola de Lucas 16 del 19 al 31 representa a los líderes religiosos de la nación judía.
los sacerdotes, los escribas y los fariseos. Número 2, Lázaro, en la parábola, por supuesto, representa a los parias, a los marginados de la sociedad judaica en los tiempos de Cristo, los paralíticos, los leprosos, los ciegos, los pobres y también a los gentiles en general, o sea, los no judíos. Número 3, Lázaro estaba lleno de llagas, de acuerdo a Lucas 16:20, símbolo de enfermedad. Los líderes religiosos judíos habían promovido en el pueblo la falsa creencia que todos los que eran blancos de alguna enfermedad, eso lo estudiamos en el tema la semana pasada, era porque eran grandes pecadores o estaban viviendo en pecado, como lo vimos en el caso del joven ciego de nacimiento de Juan capítulo 9. ¿Recuerdan que lo mencionamos? De esa manera, los líderes de la nación judía los habían descalificado a estas personas, por supuesto, de las promesas hechas a Abraham y también, por supuesto, los habían descalificado de la vida eterna. Vamos a entrar a las ansias de Lázaro. Sigamos escudriñando esta parábola, no leyéndola, escudriñándola. Por eso me he tomado tantos temas para poder entender esta parábola. Comparta estos mensajes con personas que usted conozca que tal vez son de otras denominaciones religiosas y creen en la inmortalidad del alma o creen de que la persona al morir va directamente al cielo. Lucas 16:21 nos dice: y ansiaba, o sea Lázaro, por eso yo lo agrego ahí entre corchetes, saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Ustedes ven que yo resalto ciertas palabras en ciertos textos bíblicos. ¿Por qué? Usted se preguntará por qué yo las resalto. Porque son palabras claves que no las podemos pasar por alto. Ansiaba, número 1, y número 2, saciarse, y número 3, de las migajas. O sea, Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Qué significa la palabra migaja? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española.com. Dice migaja, número 1, parte más pequeña y menuda del pan. Oigan bien, viene a colación la palabra pan, que suele saltar o desmenuzarse al partirlo. Entonces, ¿qué anhelaba este hombre llamado Lázaro, este mendigo? Saciarse de esas migajas de ese pan que caían de la mesa del rico. Ya vimos en el programa de la semana pasada que el pan simbolizaba ¿qué? La verdad del evangelio, la verdad que Cristo había venido a traer a esta tierra, que el pueblo judío estaba hambriento de ese pan, que los líderes judíos no se lo estaban dando al pueblo. También significa esa palabra migaja, número 2, porción pequeña y menuda de algo. Número 3, nada o casi nada. Y número 4, desperdicios o sobras. Número 5, borona. Entonces, ¿qué era lo único que caía de la mesa del rico? Prácticamente nada. O sea, el pueblo estaba muriendo por falta de ese pan en los días de Cristo. Por eso Jesús, cuando vino, dijo: yo soy el pan que ha descendido del cielo. La palabra en griego para ansiaba de Lucas 16:21 es epitumeo y significa anhelar algo, volverse sobre una cosa, desear algo o una cosa. O sea, desear algo nuevo. Diccionario Strong's de palabras griegas, número 1937, página 1100 y 1101. Los judíos o la iglesia judía anhelaba o deseaba escuchar ese mensaje verdadero, ese pan espiritual que los ricos, representados por los líderes religiosos de la nación judía, no le estaban dando ese alimento al pueblo o a la iglesia. En las sinagogas, cuando ellos iban, o en el templo donde se adoraba a Dios, lo único que recibían eran migajas, harina prácticamente, que no satisfacía
su alma espiritual. Lucas 15:16, la misma palabra epitumeo, ansiaba, de Lucas 16:21, aparece en este texto de Lucas 15:16. Y deseaba, epitumeo, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Está hablando, por supuesto, del hijo pródigo, otra parábola que, si Dios me da la vida, vamos a estudiar en programas futuros. ¿Qué había en la casa de su padre antes de que el hijo pródigo saliera de la casa de su padre? Había comida, porque si usted sigue leyendo la parábola del hijo pródigo, contenida en Lucas capítulo 15, usted se va a dar cuenta que el hijo pródigo dice en cierto momento: en la casa de mi padre hasta los jornaleros tienen buen alimento, y aquí yo perezco de pan. Entonces ese hijo pródigo quiso buscar pan donde no lo había, fuera de la casa de su padre. Y cuando se vio en esa necesidad, cuando perdió todo su dinero de la herencia que le había dado su padre, dice que ansiaba, epitumeo, saciarse o llenar su vientre, pero ¿de qué? De la comida que comían los cerdos. Qué triste condición. Y esta era la condición de la nación judía o de la iglesia judía cuando Cristo vino a esta tierra. Por eso Jesús narró estas parábolas. Lucas 22:15. Y les dijo, o sea, Jesús a sus discípulos: cuánto he deseado, ahí está la palabra epitumeo, comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Entonces, ¿qué anhelaba Lázaro? Comer de ese pan verdadero que estaba en la mesa del rico, pero el rico dice: no, yo quiero este pan para mí solo. Yo no lo voy a compartir con el pueblo, con la iglesia o con los miembros de la iglesia. Les voy a dar solamente migajas. Les voy a dar solamente boronas. Y muchos miembros, tristemente, queridos hermanos y hermanas, van a sus iglesias cada semana, cada sábado, por así decirlo, y lo único que caen detrás de los púlpitos de su respectiva iglesia son solo boronas, no el pan verdadero, el pan espiritual que Dios tiene para este tiempo del fin. Lucas 6:20 y 21. Lucas 6:20 nos dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, o sea Jesús: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Versículo 21. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre. ¿Qué tenía Lázaro? Hambre. Ansiaba saciarse de ese pan que había en la mesa del rico, pero solamente caían migajas. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis, ¿qué? Saciados. Y yo agrego ahí entre corchetes: Lázaro ansiaba saciarse. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Interesante. Jesús vino a saciar el hambre espiritual de la nación judía, el verdadero pan que había descendido del cielo. Cristo vino a saciar a un pueblo por medio de la verdad del evangelio. Un pueblo que estaba muriendo de hambre por la palabra de Dios. ¿Cuántas iglesias hay hoy en el pueblo que dice ser el pueblo de Dios en esta condición? Muriendo de hambre por ese verdadero pan. Los líderes religiosos de Israel, que tenían el pan representado por la verdad que Dios les había dado, no estaban saciando o alimentando con ella al pueblo. Lázaro en la parábola era uno, oigan bien, era uno de los miles y miles de judíos que estaban muriendo de hambre por falta del verdadero pan espiritual. ¿Te encuentras tú, querido hermano y hermana que me escuchas, en esta condición? En la iglesia a la cual tú asistes, ¿recibes ese pan verdadero? Que sales lleno o llena
cada vez que asistes a los cultos de tu iglesia? ¿O solamente eres alimentado o alimentada con migajas, con boronas, con casi nada que caen del púlpito de la iglesia a la cual tú asistes? Esta era la condición de la iglesia judía en los días de Cristo. ¿Qué dice Juan 6:27? Juan 6:27 nos dice: trabajad. Estas son palabras de Jesús. No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Esa comida era la verdad del Evangelio de salvación, la cual el Hijo del Hombre os dará. O sea, en otras palabras, voy a hacer una pausa, pero vamos a dejar el texto ahí en pantalla, por favor. Cristo dijo, bueno, esta obra de darles a ustedes esta verdadera comida y este verdadero pan, le tocaba o le correspondía a los pastores de la iglesia que decía ser la iglesia verdadera en los días de Cristo. Pero como ellos no han cumplido con ese cometido, porque han sido infieles atalayas o infieles pastores, yo he venido a traerles la verdadera comida, el verdadero pan. Porque a este señaló Dios el Padre. O sea, los líderes religiosos del pueblo judío le habían quitado a la iglesia esa verdadera comida. Solo le estaban dando migajas, tristemente. Y esa es la condición, yo diría, de la mayoría del pueblo que dice ser el pueblo de Dios en esta tierra. Entran a sus iglesias vacíos y salen peor de lo que entraron. Juan 6:31 al 35. Juan 6:31 dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto. Le están diciendo los judíos a Jesús en cierta ocasión. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ese verdadero pan había venido a esta tierra porque los líderes religiosos de la nación judía ya no le estaban dando ese pan a la iglesia. Solamente le estaban dando boronas. ¿Quién puede alimentarse bien con comer solo migajas o boronas? Ninguna persona puede sobrevivir así. Sigamos leyendo Juan capítulo 6, por favor. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese pan sí es un pan nutritivo y sustentador. Porque ese pan que Cristo vino a traer, la verdad del Evangelio de salvación, da vida eterna. Versículo 34. Le dijeron: Señor, mire la respuesta de los judíos. Danos siempre de este pan. Queremos comer de este pan porque nuestras iglesias no nos están alimentando, Señor. Llevamos 20, 30, 40, 50 años asistiendo todos los sábados a nuestra sinagoga, Señor Jesús. Y no nos dan este verdadero pan nuestros pastores. Versículo 35, ¿qué respondió Jesús? Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Alabado sea el Señor. La nación judía, en otras palabras, al igual que Lázaro, anhelaba comer de ese pan. ¿Estamos viendo el contexto, queridos hermanos y hermanas? Mateo 23:13. Palabras fuertes de Jesús a los líderes de la nación judía, representados por el rico de la parábola del rico y Lázaro. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. O sea, le habían quitado el pan del evangelio a los hombres, le estaban cerrando la entrada al cielo con la verdad del evangelio, porque no le estaban dando a la iglesia a comer de ese pan, no solo a la iglesia, sino al mundo, porque con ese propósito Dios levantó a Israel para que llevara el pan de salvación o el evangelio de salvación a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cómo termina Jesús diciéndoles? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar
a los que están entrando, lamentablemente. Lucas capítulo 15, versículos 13 al 17. Noten cómo dice el Señor. El Señor abundó mucho en cuanto a esto que estamos hablando. Lucas 15, 13. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, nuevamente regresamos a la parábola del hijo pródigo, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes. ¿Viviendo cómo? ¿Viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? No. Dice viviendo perdidamente, o sea, en pecado. Versículo 14 de Lucas 15. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Comenzó a faltarle, ya no tenía ni un solo centavo, quizás para comprar comestibles o alimentos, y vino una gran hambre en aquella provincia. ¿Y qué hizo este hombre? ¿Qué hizo este joven? Sigamos leyendo en Lucas 15, versículo 16. Y deseaba, ahí está la palabra epitumeo nuevamente, la misma palabra, cuando el Lázaro ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17, mire lo que dijo este joven pródigo. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Dónde había abundancia de pan? En la casa de mi padre. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos en Juan capítulo 14? En la casa de mi padre muchas mansiones hay, y yo aquí perezco de hambre. O sea, la nación judía estaba pereciendo de hambre espiritual. La iglesia judía, en otras palabras. Según esta parábola, ¿dónde había abundancia de pan y no migajas? En la casa del Padre. Cristo había venido de la casa de su Padre y había traído ese verdadero pan. ¿De dónde había venido Jesús? De la casa de su Padre. ¿Qué dice Lucas 6, 24 y 25? Mas ay de vosotros ricos. Nuevamente Jesús le habla a los ricos. El rico de la parábola de Lázaro. Porque ya tenéis vuestro consuelo. Versículo 25. Ay de vosotros los que ahora estáis como saciados. Estaban saciados los pastores de Israel en los días de Cristo porque no le estaban dando el pan a nadie. Solo era para ellos. Estáis ahora saciados porque tendréis que hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. El Señor llamará a cuenta todos estos pastores negligentes que no quisieron alimentar a su grey, sino que pasaron 10, 15, 20, 30, 40 o 50 años dándole a sus iglesias solo migajas. Los ricos que aquí habla Jesús eran los líderes religiosos judíos, representados por supuesto por el rico de la parábola de Lucas 16, 19. Muchos profesos miembros de iglesia son como Lázaro de la parábola. Quieren satisfacer su hambre espiritual con las migajas que caen detrás de los púlpitos de sus respectivas iglesias cada semana. Se conforman con sermones, o sea, migajas que no satisfacen el hambre espiritual, pero no van a la verdadera fuente de pan. ¿Cuál es esa verdadera fuente de pan? La palabra de Dios. Siguen alimentándose solo con migajas, historias, cuentos, anécdotas y chistes. Esas son las migajas que caen detrás de los púlpitos del pueblo que dice ser la iglesia verdadera en este tiempo del fin. Muere el mendigo. Vamos a ver qué sucedió. Lucas 16, 22. Aconteció
que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Vamos a dejar ese texto ahí en pantalla unos segundos, por favor. Hermanos y hermanas, por favor, sigamos el principio de Juan 5:39. No interpretemos nuestras Biblias como yo creo que quieren la palabra de Dios decir, o como me lo enseña el pastor de la iglesia donde yo asisto. Jesús dijo claramente a través de esta parábola, dice que Lázaro, recuerden que esto es una parábola, no es una historia real. El mendigo murió, que era Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No dice que fue llevado por los ángeles al cielo, ¿verdad que no dice ese texto de Lucas 16:22? No dice que el mendigo fue llevado por los ángeles al cielo. Dice al seno de Abraham. Y entonces muchas personas llegan a la conclusión de que el seno de Abraham es el cielo. La Biblia no enseña que el mendigo fue llevado al cielo, lo acabamos de leer. Dice que fue llevado al seno de Abraham. No podemos darle a las escrituras nuestra propia interpretación. Cometemos un grave error. Por eso es que hay tanta confusión en el mundo cristiano hoy. Recordemos que la Biblia enseña que el ser humano cuando muere regresa al polvo de la tierra y no va a un determinado lugar, ni mucho menos al cielo. Leemos en Job 34:15. Leamos, por favor. La escritura no se puede equivocar. La escritura no se puede contradecir a sí misma. Job 34:15. ¿Qué enseñó el patriarca Job? Toda carne perecería juntamente. Va a llegar un día que todos nosotros pereceremos. O sea, iremos al descanso, a la muerte, si es que Cristo no ha venido por segunda vez. Toda carne perecería juntamente. Y el hombre, oigan bien, volvería ¿a dónde? Al polvo. No dice que va a ir a determinado lugar o no dice que va a ir al cielo. Volvería al polvo. Génesis 3:19. Jesús, el Creador, Jehová, lo estableció en el principio, cuando creó al hombre. Y cuando el hombre pecó, noten las palabras de nuestro Señor, nuestro Dios, contenidas en Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro, le está diciendo Jehová a Adán, por supuesto, comerás el pan hasta que vuelvas ¿a dónde? ¿A dónde dice la Biblia? A la tierra. No dice al cielo o al infierno, ¿verdad que no? Vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado. O sea, por causa del pecado de Adán y Eva, vino como producto de ello la muerte. Adán y Eva murieron ambos. Y entonces Jehová les dice, volverás a la tierra porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Con referencia a los principios que rigen la interpretación de Lucas 16, 25 al 31, debe recordarse que el propósito de esta parábola es comparar las oportunidades que se tienen en esta vida y el uso que se hace de ella. Este es el meollo de esta parábola, en otras palabras, con la recompensa o castigo en la vida futura. El destino del hombre queda decidido cuando éste muere. Y los hombres deben aprovechar sus oportunidades en esta vida si quieren gozar de las bendiciones de la vida venidera. O sea, tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos da. El conocer la verdad, tal vez si la rechazamos ahora, no va a haber una segunda oportunidad como el joven rico. Los ángeles juegan un papel importante en el destino y la salvación de las personas. Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo,
según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, oigan bien, al Seol va toda persona cuando muere, o sea, al sepulcro, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. La Biblia establece claramente que al morir una persona, ¿a dónde vamos, queridos hermanos y hermanas? De acuerdo a este texto de Eclesiastés 9:10, al Seol. La palabra en hebreo para Seol de Eclesiastés 9:10 es Seol. Y significa, oigan bien, tumba, Hades, el mundo de los muertos, morada de los muertos, sepultura, descanso final de la humanidad. Esta es la definición que da el diccionario Strong de palabras hebreas, número 7585, página 828. Entonces, ¿qué es el Seol? Es la tumba, es el mundo de los muertos o morada de los muertos o la sepultura. Entonces, volviendo a Eclesiastés 9:10, en la vida, ahora que estamos vivos, tenemos la oportunidad para escoger entre la salvación o la perdición. Y este es el meollo de la parábola del rico y Lázaro. Lo que te viniera a la mano, hazlo. Hazlo según tus fuerzas, porque cuando lleguemos al Seol, o sea, al sepulcro, o sea, la morada de los muertos, o sea, la sepultura, o sea, la tumba, a donde vas, no dice que vas para el cielo o para el infierno, la Biblia no enseña tal cosa. No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ya no habrá oportunidad de arrepentimiento, no habrá una oportunidad, ya no habrá más oportunidad de decirle, Señor, perdóname porque te fallé. Ahí terminó todo, queridos hermanos y hermanas. Por eso dice el texto bíblico, lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo. Si tienes la oportunidad de escuchar la verdad del Evangelio y tienes la oportunidad de aceptar a Cristo en tu vida, hazlo. Si tienes la oportunidad de haber conocido esta maravillosa verdad que has venido escuchando ya por años a través de este programa, estudiando juntos la Biblia, acéptala, porque cuando llegue el tiempo de que tengas que descender al Seol o al sepulcro y no quisiste aceptar esta verdad, no quisiste dejar que Cristo entrara en tu vida, no dejaste que Cristo morara en tu corazón, no aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, lamentablemente será demasiado tarde. ¿Qué dice Mateo 18:10? Jesús dijo, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Dijo Jesús, por supuesto, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahí menciona Jesús los ángeles, como lo mencionó la parábola del rico y Lázaro, que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. ¿Y eso qué significa entonces? Usted se preguntará. Aquí Cristo está dando a entender que los ángeles estaban dispuestos a socorrer a todos los que habían sido despreciados por los líderes judíos. Es por eso que en la parábola Lázaro representaba a esos pequeñitos despreciados de la nación judía. Como dice Mateo 18:10, que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Por eso Jesús dijo, miren, no despreciéis a uno de estos pequeños. Uno de esos pequeños era Lázaro de la parábola. Lucas 15:10, ¿qué nos dice? Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Los ángeles se gozan por un pecador que se arrepiente o abandona su vida de pecado. Los ángeles están trabajando para tu salvación y mi salvación, querido hermano y hermana que me escucha, si usted no lo sabía. El seno de Abraham. Vamos a ver qué representa el seno de Abraham. Porque el mendigo fue llevado al seno de Abraham. No dice que fue llevado al cielo. Ya no sigamos creyendo, por favor,
que el mendigo, en otras palabras, Lázaro, fue llevado directamente al cielo cuando murió. Dice que fue llevado al seno de Abraham. Volvamos a leer Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Abraham era el padre de los judíos, de acuerdo a Juan 5, 8, 39 y 56. Y estos, en la práctica, habían llegado a buscar la salvación en Abraham antes que en Dios. Creían que Abraham les daba la bienvenida a sus hijos en el paraíso en una forma muy parecida a la que ahora. Hoy, la iglesia de Roma presenta a Pedro recibiendo a los cristianos en la puerta del cielo. Eso no es lo que enseña la iglesia de Roma. Y esto era lo que creían los judíos, que al morir una persona era recibido en el seno de Abraham. ¿Por qué? Porque habían cambiado y habían puesto su confianza en Abraham y no en las promesas de Dios. La palabra en griego para seno, oigan bien, de Lucas 16:22 es kolpos. ¿Y qué significa? Significa la parte delantera del cuerpo entre los brazos. Seno o regazo. De acuerdo al diccionario Strong de palabras griegas, número 2859, página 1193. No olvidemos esas palabras, seno o regazo. La palabra en griego para cielo, en Mateo 5:34, es ouranos. ¿Y qué significa? El cielo, la morada de Dios, el universo. Diccionario Strong de palabras griegas, número 3772, páginas 1277 y 1278. Les pregunto a ustedes, vamos a dejar esa definición ahí por unos segundos, por favor. Hermanos, por favor, dejemos que la palabra de Dios nos dirija, no lo que yo quiero creer. Estas dos palabras son muy diferentes la una de la otra. Seno es kolpos y cielo es ouranos. Dos palabras completamente diferentes. Entonces, ¿por qué seguir enseñando y por qué seguir creyendo que el mendigo cuando murió fue llevado al cielo? No, fue llevado al kolpos, no al cielo, no fue llevado a Uranos. Estamos viendo el contexto bíblico, queridos hermanos y hermanas, por eso tenemos que seguir el principio de Juan 5:39. Escudriñad las escrituras. Seno, mire lo que la definición que da el diccionario de la Real Academia Española.com. Seno, número 1, pecho. Número 2, matriz de la mujer y de las hembras de los mamíferos. Número 3, vientre. Número 4, parte interna de algo. Número 5, regazo o hueco que forma una falda entre la cintura y las rodillas. ¿Qué decía la palabra seno en griego? Kolpos, regazo, ahí usted lo ven. Y también seno. Entonces la palabra seno, ¿qué significa? ¿Con qué está relacionada esa palabra? ¿Con la matriz de una mujer o con el vientre de una mujer? Estamos entendiendo ahora lo que significa la palabra seno. ¿Por qué los ángeles lo llevaron al seno de Abraham, pero no dice que lo llevaron al cielo? La Biblia no dice que lo llevaron a Uranos, o sea, al mendigo cuando murió. Dice que lo llevaron a kolpos, al seno. Entonces el seno está relacionado con pecho, matriz de la mujer o vientre de la mujer. ¿Y qué significa la palabra matriz? Porque es un sinónimo de seno. Significa, número 1, útero. Número 2, órgano muscular hueco de las hembras, situado en el interior de la pelvis, donde se produce la hemorragia menstrual y se desarrolla el feto hasta el parto. Y número 3, seno, también un sinónimo
de esta palabra que estamos estudiando. El mendigo fue llevado al seno de Abraham. Entonces, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española.com. Entonces estamos viendo qué quiso decir Jesús cuando dijo que el mendigo fue llevado al seno de Abraham, que era un paria de la sociedad judaica. Génesis 25, vayamos a Génesis 25, versículos 21 al 23. Escuchemos por favor estos textos, leamos juntos. Génesis 25, 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer. ¿Quién era Isaac? ¿Quién era Isaac? El hijo de Abraham, que era estéril. O sea, la mujer de Isaac era estéril, o sea, no podía dar hijos. Entonces Isaac le oró a Jehová y le pidió que le diera un hijo con ella. Y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Versículo 23 de Génesis 25. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, o sea, en tu vientre. O sea, 2 hijos nacieron, porque Rebeca al dar a luz, dio a luz a Jacob y a Esaú. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Quién fue el mayor? Aunque eran mellizos, pero salió primero del vientre, fue Esaú. Entonces al salir primero Esaú era considerado el hijo mayor, y después salió Jacob. ¿Dónde estaban estos 2 bebés? En el seno. Entonces estamos viendo lo que significa la palabra seno. Es donde se cría un bebé. El vientre de una madre es donde está la matriz, donde se desarrolla el feto, y posteriormente a los 9 meses nace esa criatura. En los textos anteriores se está hablando del futuro nacimiento de Jacob y Esaú. El seno representa la simiente de la nación judía por medio de Jacob, nieto de Abraham. Génesis 25, 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, o sea, de Rebeca, esposa de Isaac, he aquí había gemelos en su vientre, o sea, en su seno. La palabra en hebreo para seno y vientre de Génesis 25, 23 y 24 es betén, y significa hueco, vientre, útero, matriz, seno. Diccionario Strong's de palabras griegas, número 990, página 364. ¿Y qué vino como producto del nacimiento de Jacob, que estaba en el seno de su madre? Vino, por supuesto, la nación de Israel. Jacob tuvo 12 hijos, que llegaron a ser las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿quién fue el abuelo de Jacob? Abraham, queridos hermanos y hermanas. ¿Quién fue el padre de Jacob? Isaac. Estamos viendo entonces que la palabra seno significa la descendencia de Abraham, la descendencia del verdadero pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel. Entonces el mendigo, le está diciendo Jesús en pocas palabras, el mendigo fue llevado al seno de Abraham, porque el mendigo, que los pastores de la nación judía, representado por el rico en la parábola, lo habían visto como no carente, como excluido de las promesas dadas a Abraham y de la vida eterna. Él también es un hijo de Abraham. En otras palabras, quiso decir Jesús. ¿Estamos viendo el contexto? ¿Qué dice Oseas 12:3? En el seno, ahí está la palabra betén que acabamos de leer anteriormente. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, o sea, Jacob y Esaú, a Esaú. Y con su poder venció al ángel. ¿Recuerdan cuando Jacob se peleó toda la noche con el ángel?
Entonces, cuando iba a nacer Jacob, tomó por el calcañar a su hermano Esaú, pero el mayor terminaría sirviendo al menor, porque fue una profecía dicha por Jehová. ¿Dónde se encontraban estos dos muchachos o estos dos bebés? En el seno. Ahí está la palabra Betén, la misma palabra de Génesis 25, 23 y 24, que quiere decir vientre, útero, matriz o seno. ¿Dónde se desarrolla un bebé cuando es concebido? ¿Dónde? Dígame por favor. En el útero de la mujer, por supuesto, queridos hermanos y hermanas. Y termina naciendo después de 9 meses. Jacob y Esaú, que eran hermanos, ambos eran descendientes de Abraham. Eran sus nietos. Así que la expresión seno de Abraham bien puede interpretarse como la descendencia o simiente de Abraham. Estamos viendo, no es el cielo, por favor, no siga creyendo esa vil mentira que Satanás se ha encargado de sembrarle a muchos ministros o pastores y están predicando una falsa doctrina, la doctrina de la inmortalidad del alma, y usando esta parábola del rico y Lázaro para tratar de probar su posición o su falsa enseñanza. Es por eso que Cristo enseñó que Lázaro, a pesar de que era un hombre enfermo, desvalido, rechazado por los líderes religiosos judíos y carente de las promesas hechas a Abraham, en esta parábola Cristo dejó por sentado que Lázaro también era un hijo de Abraham y también era heredero de esas promesas. Esto no lo aceptaban, por supuesto, los líderes religiosos de la nación judía. ¿Qué simboliza que el seno era de Abraham? La respuesta a esta pregunta, queridos hermanos y hermanas, la analizaremos en nuestro próximo estudio con la ayuda del Señor. Así que usted no se lo puede perder si Dios nos da el don de la vida. ¿Quiénes un día recibirán la corona de la vida eterna? Apocalipsis 2:10 nos dice o nos da la respuesta: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Seamos fieles a la verdad, queridos hermanos y hermanas, no al error. Hay muchas personas, muchos grupos terroristas en este mundo que son fieles a sus creencias, pero esas creencias que han aprendido, esa falsa, no sé cómo llamarle, esa falsa enseñanza que ha sido sembrada en sus mentes, la usan para hacer daño y para hacer mal, pero son fieles a esa falsa enseñanza. Nosotros somos fieles a la verdad que está en la palabra del Señor. Jesús dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Apocalipsis 22:14, la versión antigua: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Solo los fieles, solo los que entendieron este mensaje, los que no torcieron las escrituras para su propia perdición en el tiempo del fin, entrarán un día por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. La palabra de Dios, maravilloso pan espiritual, es nuestra única regla segura de fe, no los dichos de los hombres. Esto fue lo que causó la perdición de la iglesia judía en los días de Jesús. Prefirieron escuchar a sus pastores y líderes religiosos antes que escuchar a Jesús y la verdad que Él había venido a traer de la casa de su Padre. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Nuestra única regla segura, el estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Apocalipsis 3:20, siempre termino con este maravilloso texto. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús te ha hecho un llamado a ti a través de este mensaje de hoy. ¿Lo escucharás, querido hermano y hermana que me escuchas? Si tal vez tú has creído por años esta creencia de que el Lázaro al morir fue llevado directamente al cielo, Jesús te hace un llamado. Mira, yo te estoy llamando a través de la verdad que has escuchado en esta hora.
si has escuchado mi voz, si abres la puerta de tu corazón y aceptas esta verdad y dejas de seguir creyendo en el error que te ha sido enseñado por 10, 20, 30, 40 o 50 años en la iglesia a la cual tú asistes, yo entraré en tu vida, cenaré contigo y tú conmigo. Jesús toca la puerta de tu corazón y de mi corazón, querido hermano y hermana que me escucha en esta hora. Si tú has entendido este mensaje de hoy, deja que Jesús entre a tu vida. Jesús quiere aclarar nuestras mentes. Hemos escudriñado su palabra en esta hora. Por favor, no sigamos viviendo en el error. No sigamos creyendo un error o una falsa doctrina o una falsa enseñanza sacada de su contexto original que tal vez el pastor de la iglesia a la cual tú asistes te ha sembrado en tu mente por tantos y tantos años. Ya es hora de levantarnos del sueño, como dice el apóstol Pablo. Ya es hora de aceptar la verdad que Dios tiene para este tiempo del fin. Termino con una palabra de oración. Oremos, por favor. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra en esta hora. Gracias, Señor, porque cuando es escudriñada su palabra, entendemos, Señor, la verdad que está plasmada en ella. Ayúdanos a no seguir siendo engañados por el error. El error que muchos líderes religiosos de este mundo así llamado cristiano, de este tiempo del fin, se han encargado de sembrar en las mentes de los miembros incautos de sus respectivas iglesias. ¿Por qué? Porque ellos se limitan solamente a aceptar lo que dicen sus pastores detrás de sus púlpitos cada semana. Se limitan solamente a comer de las migajas que caen detrás de los púlpitos de sus iglesias, pero no van al verdadero pan, a la verdad que es la palabra de Dios. No se preocupan por escudriñarla, por estudiarla, sino que se preocupan por solamente aceptar las migajas que caen de los labios de sus ministros en sus respectivas iglesias. Muchos en el tiempo del fin, tristemente, no conocerán la verdad porque solamente quisieron saciarse con las migajas que caían de los púlpitos a través de sus ministros en sus iglesias. Señor, permita que este mensaje pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bendíganos en esta hora, se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, espero de que este mensaje de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida y también para mi vida. Si Dios me da el don de la vida, vamos a seguir hablando de esta parábola. Hay mucho terreno que recorrer aún, porque queremos dejar sentado una base firme que podamos entender esta parábola para que así podamos estar parados en la plataforma de la verdad y no seguir creyendo en el error. Antes de despedirme, quiero hacerle una invitación para que mañana sábado nos acompañen a través de nuestra transmisión en vivo. Nuestro culto divino estaremos transmitiendo nuevamente en vivo con el favor del Señor, por supuesto, por nuestras 3 plataformas, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. Estaremos saliendo en vivo nuevamente a partir de las 11 de la mañana o un poquito después de las 11, hora del este de los Estados Unidos. No se olvide que es hora del este de los Estados Unidos por si usted está en otro estado de esta gran nación de Norteamérica. Pero si usted vive en la Florida o está cerca de la ciudad de Tampa y desearía visitar nuestra iglesia, vamos a colocar allí la dirección en vuestras pantallas, por favor. Visítenos allí en esa dirección que aparece allí en pantalla. Nos encantaría que usted se congregara mañana con nosotros. Estaremos abriendo en esa dirección puertas a partir de las 9 de la mañana. Siempre comenzamos nuestro servicio de adoración al Señor en su verdadero día de reposo, el sábado de Jehová, con un hermoso servicio de canto. Luego tenemos una hermosa apertura, una meditación de la palabra de Dios y después nuestra lección de escuela sabática.
una hermosa lección que ya estamos prácticamente terminando, pero que es una gran bendición para nuestras vidas. Y luego viene ese pan espiritual que, como les dije, estaremos presentándolo en vivo a partir de las 11 de la mañana. Si usted no puede visitar nuestra iglesia porque tal vez vive demasiado lejos o vive en otro estado de la nación, pues nos encantaría que nos visitase y se conectase con nosotros a través de la Iglesia del Aire. Hermanos y hermanas, me resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré, me guardará del tentador y ya de nada temeré, ni dudas ni temor tendré, estando cerca de Jesús.